Bienvenidos nuevamente a otro programa de Detrás del Personaje. Esta vez estamos en nuestra comuna de Catemu. Hemos llegado acá a lo que es el municipio de la municipalidad de Catemu para conocer a una persona bastante importante, tanto en el plano público y también en el plano privado. Detrás del Personaje, como siempre, buscando personas interesantes que nos pueden contar muy bonitas historias. Hoy nos encontramos con Rodrigo Eduardo Díaz Brito, quien está junto a nosotros. Rodrigo, bienvenido, gracias por darnos esta posibilidad de estar conversando estos momentos. No, muchas gracias, Guillermo, gracias por lo de persona importante. No sé qué tan importante puede ser, pero bueno, gracias, se agradece de todas maneras. Ya, comencemos por un principio para que veamos la importancia de Rodrigo. Rodrigo nació en Catemu, ¿cierto? Oriundo de acá, hijo de Eduardo Díaz Bermúdez, que era un comerciante conocido también acá en la zona de Catemu. Hijos, tenía 3 hijos, ¿cierto? Sí, tengo 2 hermanas, tengo dos hermanas mayores, yo soy el más chico de mi familia. Ya. Y usted estudió acá en Catemu y después se fue a San Felipe, tengo entendido. Así es. Un poquito esa historia. A ver, lo primero, claro, mi papá es conocido como comerciante, pero comerciante fue, yo te diría, en la segunda etapa de su vida. Toda la primera etapa, mi papá llegó de Jahuel a vivir acá, de Santa María, y mi papá llegó como funcionario municipal. Mi papá fue inspector municipal y creo que fue secretario. Llegó en el periodo del alcalde Tomás Figueroa, el año 60. Y ahí se quedó acá, muy joven. Mi papá había nacido el año 37, tenía poco más de 20 años cuando llegó a nuestra comuna. ¿Se quedó por amor? Se quedó por amor, por supuesto. Se enamoró de la que era la reina de la primavera en ese entonces, lo decía con muy orgullo. Mi mamá, Paulina Brito, había sido 2 años consecutivos, decía mi papá, reina de la primavera. Yo me enamoré de la reina de la primavera y ahí se fue quedando. En un principio llegaba, viajaba mucho a Jahuel, me contaba, él venía, trabajaba acá como lo hace hoy día uno tanto, ¿no? Que trabaja en una comuna, va a la otra. En ese tiempo no era tan usual por un tema de movilización. Mi papá contaba con la regia Vespa, andaba en su buena Vespa, sí, pero la época de las motos, las chaquetas de cuero. Mi papá tenía su Vespa y él viajaba cada día y después empezó a quedarse y le dieron pensión en la casa de mi mamá. Y ahí, ¿con quién se hizo muy amigo? Con Alberto Brito, alias el Tito. El Tito, que era el hermano mayor de mi mamá. Así se conocieron, así se inició el romance. Ellos se casaron en el año 66. El 67 nació mi hermana mayor, después el año 71 nació mi otra hermana y el año 74 nací yo efectivamente en San Felipe, como todos los cateminos ya post hospital, porque hay muchos que todavía tienen orgulloso en su cédula de identidad nacido en Catemu, cuando teníamos hospital. Ya en el tiempo que yo nací ya no estaba el hospital acá, si es que nací en el hospital en San Felipe. ¿Año 74? 74, el 9 de febrero del 74. 9 de febrero que para nosotros, para mi familia, fue muy importante esa fecha, el nacimiento mío, no porque haya nacido yo, sino porque el 31 de enero de ese mismo año, mi papá tuvo un grave accidente automovilístico, de los accidentes más graves que han existido acá en Catemu. Chocó un día domingo a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, aquí en el acceso. Sí, cuando se acaba la calle Chagre, ¿no? Donde está el cerro, venían de un almuerzo y mi papá venía justamente, había almorzado y quiso venir a ver a mi mamá que ya estaba en los últimos días. Entonces fue al almuerzo, se vino con compañeros rotarios, estaba en una comida del Rotary en Chagres, se vino con compañeros rotarios y lamentablemente tuvieron ese accidente donde fallecieron, recuerdo si 2 o 3 personas de los 5 que iban en el auto. Mi papá quedó gravemente herido, estuvo meses inconsciente. Por lo tanto, cuando yo nací no tuve la fortuna de que estuviera mi papá ahí con mi mamá, sino que estaba mi mamá sola, viviendo los momentos, seguramente los momentos más difíciles de su vida. Yo me pongo hoy día en los zapatos de ella. Imagínate, una mujer joven también, de poquito más de 30 años, tenía mi mamá cuando yo nací, 32, con 3 niños chicos, con un marido inconsciente. Sin saber lo que iba a pasar. Entonces fue muy complejo. Enfrentar sola lo que fue ese primer paso con el nacimiento tuyo. O sea, fue muy difícil. Yo para ella. He conversado con ella 1000 veces, lo conversaba con mi papá. Mi papá obviamente no tenía conciencia de nada, estuvo muchísimos meses. Y esa es una secuela que a él le quedó durante toda la vida. Ya cuando después estaba mayor, cuando mi papá estaba por los 70 años, empezó a tener problemas cardíacos.
lo hospitalizamos en Santiago, en una clínica, se operó y no volvía nunca de la anestesia. Y cuando empiezan a verlo, porque ya pasaban los días, mi papá seguía sin poder recuperar toda su capacidad cognitiva, descubrieron que tenía 24 microinfartos cerebrales muy antiguos, tenía un daño cerebral que de larga data, por lo tanto muy probablemente se haya generado en ese impacto. Imagínate el año 74, un accidente así, sobrevivió, ya está. ¿Qué le vamos a revisar el cerebro? Si ya habla el caballero, sí, abrió los ojos, come, listo. Estamos bien, vamos. Estamos al otro lado. Así que fue muy difícil mi llegada al mundo. ¿Y cómo llegó él entonces a ser comerciante? Después de eso. Después de ese accidente, y esta historia me la contó él muchas veces, él con toda su experiencia municipal, hoy día yo también la puedo comprobar, es una experiencia, es un trabajo que te exige muchísimo. Y él cuando volvió ya a trabajar, no sé, tiene que haber estado un año o así con licencia, cuando volvió a trabajar ya sentía que no tenía la misma capacidad cognitiva, que no podía responder, sobre todo esos primeros meses, años, porque el daño que tuvo cerebral fue importante. Y ahí decidió renunciar al municipio y se dedicó al comercio, y allí ya se estableció la segunda etapa de su vida, ya bordeando los 40 años. Mi papá comenzó a trabajar como comerciante, por lo tanto siempre el primer tiempo de él fue dedicado al trabajo municipal y el segundo tiempo de su vida fue como comerciante. El comercio. Rodrigo, tú estudiaste acá en la escuela E88, estudiaste hasta segundo año básico, y ahí te fuiste a San Felipe, a Don Cifuentes. Sí. Ya. Hasta ahí salí de cuarto medio. Sí. Ya. Sí. Tu experiencia, ¿por qué solamente hasta segundo? Me imagino que fue decisión de tus padres, sacarte de acá, llevarte a San Felipe, pero ¿cuál fue tu experiencia escolar? A ver, lo primero que yo estuve, mis hermanas, como son más grandes, mi hermana tiene 6 años más que yo. Cuando yo entré al colegio, ella estaba saliendo de la enseñanza básica, que la estaban haciendo ahí que era el recorrido que hacían todos los, o muchos cateminos, cateminas que estudiaban en el María Letelier de Prieto, en Yayay, ¿no? Y ahí tenían hasta octavo básico. Entonces después se tenían que ir a colegio en San Felipe, porque en ese tiempo acá no había colegios que dieran educación media, salvo el liceo de Yayay. Mis papás optaron porque mis hermanas siguieran su educación en San Felipe, y no tenía sentido que yo me quedara acá, mis hermanas viajaban. Entonces apenas mi hermana comenzó a viajar a San Felipe, nos fuimos todos con ella también y nos cambiamos todos a colegios en San Felipe. Y claro, tuve mi experiencia, que fueron 2 años donde estuve aquí. El kinder lo hice en Yayay, en el María Letelier de Prieto, hice primero y segundo acá, y es una experiencia que fue muy importante en mi vida, porque es la que me permitió tener el conocimiento de los cateminos, que fueron todos de mi generación hasta el día de hoy. Yo me puedo acordar del 30, el 40, hasta el 60% de lo que eran cursos, esos cursos grandes, esos cursos de 40 niños, y eso es la gente que yo sigo viendo, que seguimos teniendo un conocimiento y un cariño de habernos conocido cuando éramos unos niños chicos. Y después de la juventud, tú te desplazaste a Santiago, ¿cierto? Sí. Pero en la juventud tú lograste estar acá, compartir con esa gente. Mucho. En las fiestas de la primavera que habían antes. Todo. Se realizaban, ¿sí? Todo, mucho, porque ya claro, uno ya empieza a cumplir años y te empiezan otros procesos que te empezaban a ligar con la comuna. Por ejemplo, la primera comunión. A los 10 años sagradamente ahí a primera comunión, y ahí realicé otro intensivo con cateminos y cateminas, donde mira cómo son las cosas. Hoy día, ¿quién era mi tía de primera comunión? Gladys López. Gladys López, que hoy día la jefa del departamento de patentes de nuestro municipio. Ahí hice otra camada de amigos importantes, y después venía sagradamente la confirmación. A los 13, 14 años uno entraba a confirmación, porque en ese tiempo, Guillermo, tú también lo pudiste ver, se acordará de lo que era la iglesia. La iglesia era el centro, uno de los centros comunitarios más importantes que teníamos en la comuna. Todo pasaba por la iglesia, por la ceremonia, la parroteca, la iglesia tenía los scouts. Todo eso funcionaba en torno a la iglesia católica, que en ese tiempo estaba acá, el cura párroco era el padre Sabino Servidey. Estaba el padre Antonio, estaba el padre Evaristo, había un montón de curas que tenían mucha injerencia en la vida social y comunitaria de nuestra comuna. Entonces fui pasando las distintas etapas, y sin duda, hice toda mi vida en Catemu. Cuando ya uno empieza a salir
cuando ya tienes la edad, además ya tenía todas las amistades, las primeras novias, todo estaba en San Felipe, Yayay también, y ahí empecé a salir San Felipe y Yayay, pero ya cuando tenía más de 14, 15 años empecé a alejarme de alguna manera de la vida social que teníamos, y ya después a los 17 me fui a Santiago. Te fuiste a Santiago ya cuando también tomaste todo lo que fue la educación mayor, sí, en la universidad. En la universidad. Estudiaste en la Diego Portales, tengo entendido. Mira, estamos entrevistando a Rodrigo Díaz, que es un gran y destacado de la televisión. Tu profesión es... Soy periodista. Soy periodista. Tú estuviste en el Megavisión y después estuviste en el Chilevisión, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poquito de esa historia, cómo, primero, el llegar a... ¿Qué te incentivó a ser periodista? ¿Qué te llevó a tomar esa carrera? Bueno, primero de nuevo, gracias por lo destacado. Pero mira, yo cuando salí de la universidad di la prueba, me fue muy bien y entré a estudiar a la Católica de Valparaíso Ingeniería en Transporte. Estuve un año en eso, cuando me di cuenta que ya no era. Siempre había tenido una facilidad para todos los temas ligados a las comunicaciones. Tenía muy buen desempeño en el colegio. Me acuerdo cuando llegué al instituto, en tercero básico, mi primer año en el instituto, yo empecé a leer en los actos, porque leía bien y tenía qué sé yo, y de ahí me dejaron y me fui convirtiendo en una especie de animador ahí de todos los eventos escolares. Entonces tenía una facilidad en el tema de comunicación, pero a mí me gustaba mucho también la ingeniería. Yo entré a estudiar ingeniería en transporte, una carrera que todavía me sigue pareciendo una gran carrera, no solo por el campo laboral, sino por la cantidad de cosas que te enseña, te educa respecto de muchísimos temas urbanos. Soy un arquitecto frustrado, también me hubiese encantado, y ya tenía mucho menos habilidades en ese lado, pero me encanta la planificación urbana. Siempre estuve un poco mirando aquello. Pero terminé mi año en la Católica, que me retiré a mediados del segundo semestre, dejé la universidad, me vine de nuevo al pueblo, me puse a trabajar y luego di la prueba de nuevo, me fue bien, pero en ese momento había solo 2 universidades que eran las que estaban preparando para lo que venía, para la era digital. Yeah. Que era la Católica, la Pontificia, de la que está en Santiago, digamos, y la Universidad Diego Portales. ¿De qué año estamos hablando ahí? Eso del año 93. 93. El 93 ya estaba todo el mundo, giraba hacia la era digital, y teníamos la Universidad de Chile, por ejemplo, que daba destacadísimos y sigue generando destacadísimos periodistas, pero ellos por una cuestión de inversión. Recuerden que en ese tiempo es el de la U, quizá en su peor momento económico, no sé si hoy día estará muy bien, pero en ese tiempo estaba todavía peor. Y ellos trabajaban solo con máquinas de escribir, era todo un periodismo análogo. Ya. Y nosotros en la Diego Portales ya teníamos estudios de televisión, estaba la sala de computación, ya estábamos de frentón preparándonos para la era digital. No me alcanzó el puntaje para entrar a la Católica, y la Diego Portales siempre fue la mejor opción en ese momento, además, porque entre todas, incluso en esa rivalidad entre la Católica y la Diego Portales tenía mayor énfasis en el tema de televisión. Y a mí me gustaba mucho la televisión, me gustaba porque era un tebito como todos los niños de esa época, me gustaban los programas, soñaba con programar, soñaba con acercarme al género de reportaje. Acuérdate que también estamos hablando de los primeros años del retorno a la democracia, donde las grandes cosas estaban pasando en los canales de televisión. Aparecen los programas de documentales, aparece la investigación periodística, empiezan a generarse estos nuevos rostros que vienen a reemplazar a la camada de rostros ochenteros, la mayoría de los cuales no eran periodistas, sino que eran comunicadores audiovisuales, ni siquiera eran locutores, tenían otra formación. Y los periodistas que empiezan a irrumpir en los 90 son los periodistas que vienen ya de frentón, preparados para la televisión. Y ahí Tú tienes un punto importante, eso que más ratito lo vamos a tocar. Tú hiciste por ahí un reportaje muy bueno que era ya de los 30 años del... Bueno, sí, claro. Eso lo vamos a ver un momento más. Dentro de estar en el canal de televisión en Megavisión, tú estuviste solamente en prensa, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Mira, yo al Mega llegué por lo mismo que te digo, porque la Portales tenía tal formación en televisión que todos los profesores que eran los que daban las cátedras de los ramos eran puros periodistas de televisión. Y en ese momento en Megavisión había un periodista que era editor ya en el Mega, muy joven, se llamaba Renato de la Maza, está vivo todavía mi amigo Renato. Y Renato me conoció a mí en la Diego Portales
me dio seguramente alguna posibilidad y él me instó a que diera pruebas de cámara. Cuando teníamos que hacer la práctica, yo llevaba 3 años, al 4.º año hice pruebas de cámara, hice todos los exámenes para entrar a Megavisión, que en ese momento era uno de los canales que tenía más recursos, canal nuevo, recién formado, canal privado, el primer canal privado que irrumpía con fuerza, con una mirada diferente, tenía un montón de cosas ancladísimas también en los 80, pero tenía una mirada diferente. Con Renato llegué a Megavisión, me metí en el departamento de prensa de Megavisión y estuve ahí 4 años. En esos 4 años hice todo lo que fue mi carrera como periodista, que en realidad fue súper cortita. Fueron esos 4 años y me pasó algo muy peculiar porque toda la vida me había gustado la idea de hacer reportajes, de develar verdades, qué sé yo, pero me empezaron a gustar más las historias que veía detrás que el hecho de reportear. El reporteo es una pega bien dura y es una pega que uno tiene que dedicarle muchísimo tiempo porque las fuentes en ese tiempo todavía había un secretismo para todo, de esto no se habla, con este puedes hablar. Y todo eso me agotaba porque me sacaba de lo que a mí me interesaba, que yo pillaba una buena historia de un caballero que recogía la basura y me interesaba más que cualquiera de las otras cosas que estaban pasando. Entonces llegaba y me pedían la contingencia y decía, sí, tengo la contingencia, pero mira la historia, el caballero mira dónde viene, mira lo que hace, mira lo que le pasó, pero la noticia es otra. Y ahí me di cuenta que en realidad yo no quería ser periodista, sino que tenía que evolucionar hacia otro género. Productor de ficción. Ahí llegué. Ahí llegó, a Chilevisión. Sí, previamente, cuando yo estaba era el año 99, tenía 25 años, y me di cuenta de que ya no me gustaba mucho, no me llenaba lo que estaba haciendo en Megavisión, y ahí renuncié, lo que para mucha gente era bien explicable, porque en ese tiempo, imagínate, era el primer catemino que salía en la tele. Yo tuve que cubrir, por ejemplo, todo el proceso de lo que fueron las eliminatorias para el Mundial de Francia 98, con la famosa selección de Zamorano y Salas. Entonces me tocó viajar por todo el continente, salía, de hecho estaba haciendo pruebas de cámara en ese momento para pasar a conducir el bloque deportivo junto con otros más. Y a mí no me gustaba, yo estaba en todo eso a contrapelo y me demoré, yo creo como 6 meses en decir, ¿sabes qué? No me gusta esto. Y renuncié y me fui a vivir a España a estudiar realización en cine y televisión en una universidad que se llama la Ramón Llull, que también era, igual que la Portales, era la primera universidad privada que había en Barcelona de mayor tradición y daban también era un posgrado muy interesante en realización de cine y televisión. Entonces, mi carrera de periodista y la formación y el trabajo que había alcanzado a realizar me calzaba muy bien con la rama y ahí me metí. Y me quedé en España y me puse a trabajar en España. Trabajaba en una agencia de reportajes en Barcelona, donde dejé muchísimos amigos. Fui muy feliz viviendo en Barcelona. Estuve más de 1 año viviendo allá y me vine a Chile porque estaba la posibilidad de quedarme trabajando y tenía que salir, en lo que ese tiempo se llamaba, tenía que hacer frontera, para poder postular a la visa ya definitiva laboral y poder quedarme allá. Tenía trabajo, me habían llegado las cartas del que era mi empleador en ese tiempo, y me vine a Chile y me instalé aquí en Oncatemo, y llegué ahí a Chagres. Mi papá me había arrendado tenía una parcela, y ahí en la casa del cuidador me instalé, y estuve ese tiempo, y empecé a ir a Santiago a ver a los amigos y lo demás, y un día en el famoso Liguria, me encontré con un gran amigo también, que también ya en ese momento él estaba instalado, estaba trabajando en Chilevisión, y me plantea la posibilidad, me dice, ¿por qué no te quedáis? Voy a hacer una serie documental que se llama Septiembre, y va a hacer un reportaje especial por los 30 años del golpe que se cumplía en el 2003. A eso queríamos llegar. Y ahí me metí, y en realidad me quedé porque me enamoré también, si las cosas como son, andar ocultando. Y me enamoré y me gustó la pega que hice, y ya no volví más a España, y me quedé ya ahí pasé a trabajar como realizador en el área de producción de Chilevisión. Ahí llegué a Chilevisión en el año 2002, creo que me incorporé a Chilevisión. Bueno, así estamos conversando y conociendo esta historia junto a Rodrigo Díaz, que nos está contando toda esta fase que ha vivido en el ámbito televisivo. Ya hablamos de su parte de periodismo en Mega, y ahora estamos hablando un poquito ya de lo que estuvo haciendo en Chilevisión, productor de ficción en Chilevisión. Tú llegaste acá también con una propuesta, bueno, ya estaba en el tema en televisión,
una serie que se llamaba Infieles. Sí, eso ¿ya? es posterior. ¿Posterior? Sí, sí, sí. Eso fue, bueno, para el tiempo era muy hot dentro Infieles. ¿ya? Claro, eran disruptivas. Claro. ¿Cómo nació esa idea? Mira, primero para hacerte bien el contexto, yo me incorporo a Chilevisión, empiezo a trabajar en esta serie que se llamó Septiembre, que como te comentaba recién es una de las series que yo creo que dio el mejor análisis de todo lo que fue el golpe de Estado, porque a través de 6 capítulos de 1 hora de duración, desmenuzaba todos los distintos elementos. El primero, el capítulo era del golpe, después analizamos completa la vida de Pinochet, la vida de Allende, el apagón cultural, miramos el golpe de distintos lados y lo más gratificante y la gran posibilidad que tuvimos en esa época, que los protagonistas del golpe de Estado estaban vivos, estaban viejitos, pero estaban vivos. Todos. Y te tocó la oportunidad de un lado y otro. Yo de entrevistar a gente que... A la mayoría. Yo entrevisté ahí, tengo que haber hecho alrededor de 150 entrevistas, porque cada capítulo eran todos los protagonistas contando su historia. Casi no había relato en off. Era pura historia. Entonces, en ese sentido, esa serie fue muy pionera. Y teníamos un director que era Pablo Alvarado, Pablete, que después tomó los matinales. Sí. Pablete es un tipo adelantado sin duda para su época, por la mirada que tenía, por el tipo de serie que se hizo y porque se convirtió en la primera serie documental que hoy día, claro, uno las ve en Netflix, las ve en las plataformas, pero en ese tiempo no se hacían así las cosas. Tú hacías un informe especial, un capítulo donde metías todo, un reportaje, lo que hacía Canal 13, la Meme Ducci, qué sé yo, pero eran capítulos. Pablo se tiró con una serie de 6, me dio la responsabilidad a mí de ser el realizador y armamos un tremendo equipo. Cuando terminó eso, que terminó el año 2003, ya con los 30 años encima, yo pasé a ser productor ejecutivo del área de infantil, juvenil que tenía Chilevisión. En ese tiempo, en la tarde, se daba mucho programa en vivo, no es como hoy día, que es prácticamente todo envasado. Y Chilevisión tenía muy buenos programas porque venía con toda la historia de Extra Jóvenes, tenía un público que lo buscaba porque era muy vanguardista Chilevisión, a pesar de los pocos recursos que tenía. El primer matinal, canal muy chico, ¿cierto? Canal chiquitito. Claro. El primer matinal fue de Chilevisión. El primer programa misceláneo de la tarde fue Chilevisión. Chilevisión fue muy pionero porque como no tenía la responsabilidad del rating, esa pelea estaba supeditada a Canal 13 y TVN, y después se metió Mega en esa pelea. Chilevisión iba por otro lado, entonces tenía independencia editorial y no tenía nada que perder porque no marcaba mucho. Acuérdate del primer programa de debate político, El Termómetro, que hacía Iván Núñez. Yo trabajaba mucho con ese equipo, participé mucho en El Termómetro, ayudando, haciendo otras cosas, porque era interesante ese tiempo que estaba ocurriendo. Son los primeros años de la década del 2000 y estaban pasando muchas cosas. Entonces pasé a este cargo de productor ejecutivo del área de juvenil infantil, y allí en un programa que se llamaba Invasión, que lo hacía la Isabel Fernández con Matías, que está hoy día en los matinales. El Mati, ellos hacían, y yo era el jefe porque era el productor ejecutivo, y empecé a meter una ficción. Dije, bueno, ¿y si hacemos ficción? Porque todo esto funciona y contamos una historia, y nació un programa que se llamaba Corto Invasión, que eran historias que escribíamos nosotros, las hacíamos rapidito, las actuábamos, y empezó a andar, y después Corto Invasión partió de 3 minutos, después eran 5, después eran 10, después ya era la franja era de Corto Invasión. Y cuando estaba en eso, el que era en ese tiempo el gerente de contenidos de Chilevisión, Pablo Morales, en ese tiempo el director ejecutivo era Jaime de Aguirre, Pablo era el segundo. Pablo me pidió que me hiciera cargo, me dice, mira, tenemos una serie que ha andado bien, pero yo creo que la podemos mejorar. ¿Cómo se llama? Infieles. Llevaba 1 año al aire, Infieles partió el año 2004, y yo me incorporé a fines del 2004, eso en ese tiempo, el primer año lo hizo una productora, y ya a partir del 2005 lo metimos dentro del canal y lo empecé a producir yo. Infieles, ¿qué les voy a contar lo que fue Infieles? En ese tiempo, claro, era cuando nosotros la asumimos, Infieles ya se había hecho una marca de muy hot, porque tenía unas escenas así, soft porno prácticamente, sí. Y te pasaba del drama a la comedia, y entre medio te topaba y entonces era un género... Como que tocaba varios... Y es raro porque los sellos, desde siempre, claro, hoy día uno los ve, pero en ese tiempo estábamos empezando con las series. Las series tienen un género y un sello, y uno apunta de inmediato al público que quiere ir. Entonces la productora pasaba, como te digo, hacían thriller, hacían un montón de géneros, mezclaban mucho. Y cuando nosotros la tomamos dijimos, ya la vamos a hacer en comedia, le vamos a bajar el soft porno, vamos a dejar una escena que es la que se concreta la infidelidad, digamos,
y el resto lo vamos a hacer comedia. Y ahí conocí a otro gigante de la tele, así como conocí antes a Pablete, al mismo Pablo Morales, a Jaime. Conocí a Rodrigo Gijón, que lo contraté como guionista. Rodrigo Gijón era el famoso Pink de los Venegas. ¿Ya? ¿Te acordás del Pink? Sí, ¿no? Que decía, yo soy Pink Floyd, por no sé qué. Bueno, ese era Gijón. Y Gijón era un actor dramaturgo, un actorazo, tipo brillante. Y con él empezamos, entre los dos, a meterle cabeza a los guiones de Infieles. Y así llevamos Infieles de a poco, lo empezamos a sacar. Las escenas de sexo tienen una particularidad muy alta, que nosotros la teníamos estudiadísima, que es que te aleja a la familia de la pantalla. Porque tú no querías estar viendo una escena con tu hijo, con tu mujer, y que aparezca una escena de sexo. Entonces, lo que la gente creía que era el gran gancho, nosotros sabíamos que era lo que nos quitaba puntos de rating. Entonces empezamos a sacar todo el sexo y empezamos a llevar toda la comedia y a sugerir mucho más de lo que mostrabas. Y ahí empieza el repunte de Infieles para llegar hasta el año, qué sé yo, 2010, 2009, que son las temporadas donde los jueves eran de Infieles y nosotros sabíamos que éramos muy fuertes, porque nadie, ni un canal, ni el 13, ni el Mega, ni TVN, que eran los fuertes, sobre todo el 13 y TVN en ese momento, se atrevían a estrenar nada un día jueves. Y eso tiene también una parte importante. Ustedes lograron en ese momento descentralizar las locaciones. Ustedes sacaban a los actores a diferentes partes del país, grababan en diferentes partes. Yo recuerdo que acá en la comuna de Catemu creo que se filmaron 2 escenas de Infieles que fueron 10, 12. Que fueron bastante llamativas, sí. Exactamente en una radio que nosotros trabajábamos acá en la zona. Ahí fue una de las locaciones que ustedes buscaron para hacer ese Infieles. En rigor, quien había empezado a hacer esto de sacar los equipos de televisión y grabar en provincia o en regiones fue Sabatini. Sabatini con las teleseries, acuérdate de Romané, de todas las teleseries, la Llorana, qué sé yo, que recorrían el país, claro, con unos presupuestos fabulosos. Y en ese momento TVN y Canal 3 eran unos acorazados que te morían las cantidades de plata. Yo me acuerdo que el año 2005, 2006 se publicaron los rankings de sueldos de los rostros de televisión y lo encabezaba en ese tiempo, a fines de los 90, lo encabezaba Javier Miranda, que ganaba la friolera de 48 millones mensuales en los 90. Hoy día no hay nadie que gane esa plata, nadie, ni de cerca. Y en ese tiempo, y de ahí venía la Boloco, que se había un montón de rostros, pero que te demostraba el poder infinito que tenía la televisión de recursos, porque no existía toda la competencia que les apareció después de los medios digitales, los YouTube, todas las cosas que empezaron a hacer sus propias, las plataformas, Netflix, no existía nada, era la televisión. Usted quiere vender en serio, tiene que estar en la televisión, y yo le cobro por los 30 segundos lo que a mí se me antoje cobrarle, porque usted quiere estar y quiere auspiciar el maravilloso, no sé, 30 segundos del maravilloso te podían salir una locura. Entonces había muchísimo recurso. Sabatini sacó las teleseries, lo hicieron exitosísimo, y nosotros siempre mirando de chico a grande, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a venirnos a Catemu a grabar, porque claro, yo conocía a toda la gente, no sé, siempre pongo el ejemplo, teníamos que hacer un partido de fútbol. En Santiago nosotros pagábamos 15.000 pesos por extra. Un programa como el nuestro podía darse el lujo de tener, no sé, 20, 30, 50 extras, y ya era una locura la plata que habíamos gastado. Y en Catemu yo sabía que llenaba la cancha de la Colonia con 100 personas y iban por salir en la tele. Entonces agarró una fuerza la idea, y los capítulos que se hacían fuera tenían una escenografía tan diferente, tan atractiva, que eran los que empezaban a marcar. Y llegamos hacia, no sé, me acuerdo, imagínate, en ese tiempo una teleserie exitosa marcaba 45, 50 puntos de rating. El Festival de Viña en ese tiempo marcaba 80 puntos. Hoy día el Festival de Viña, cuando le va maravilloso, marca 20 puntos, 25 puntos, y ya es un gran número, para que te hagáis una idea de cómo cayó lo que era el éxito televisivo en rating a lo que es hoy. Nosotros, Chilevisión era el tercer o cuarto canal, peleábamos allí con el Mega, y marcábamos promedio, no sé, 10 puntos, 12 puntos al día. Y un capítulo de Infieles, que fue el pic, uno que tuvimos con la Marlene Olivarí, ya no me acuerdo el año, pero la Marlene, que era en ese momento el mito erótico de este país, la sex symbol, pero por antonomasia,
marcó, me acuerdo, 34 puntos. Pero en ese tiempo el rating se medía solamente en Santiago. No, el rating ya en la década del 2000 había salido, pero a Concepción, Antofagasta, las grandes ciudades. Claro, nunca hubo un rating que hiciera una medición casa a casa. El rating era una muestra que tú tomabas de distintos hogares que se suponía era representativa de la media chilena, con una cierta cantidad en la BC1, el C3, el C2, C3, D. Todo eso estaba todo estudiado, y en las fórmulas gringas que se aplicaban obviamente acá, y que en realidad yo creo que nunca fue tan representativa como creíamos, pero el rating era el dios y el auspiciador marcaba y ponía la plata donde estaba el rating, y los valores que ese programa transmitía coincidían con los valores que ellos les querían adosar a sus marcas. Así funcionaba. Si me das un minuto para ver lo que es tu currículum, lo que se hizo en producción. Tenemos Infiel, que estábamos hablando, Sudamerican Rocker, sí. También estuvo ahí, eso fue en el año 2013, si no me equivoco. Sí. Sudamerican Rocker, que tengo anotado. Bala Loca, eso yo no la tengo. Sí, Bala Loca es una serie, luego nos abrimos a las coproducciones, entonces ahí empezamos el trabajo con productoras que estaban haciendo pegas increíbles. Yo era el productor ejecutivo del canal, nosotros comprábamos la serie, la realizaba la productora, pero el productor ejecutivo tenía injerencia en un montón de temas. Vidas en Riesgo. Vidas en Riesgo también, que fue un programa que dimos en la tarde, un programa médico que funcionó muy bien a esa hora de las 3, de 3 a 4 creo que iba Vidas en Riesgo. Y Marian Mike. Marian Mike, esa fue una historia también muy política que hicimos con unos grandes amigos de Invercine, y contaba la historia de Michael Townley con Mariana Calleja, que era el brazo armado que tenían los servicios secretos en la dictadura y fueron los que salieron a asesinar gente afuera. Townley es el que terminan matando a Prats en Estados Unidos, que matan a Letelier en Estados Unidos, a Prats en Buenos Aires. Entonces retratamos toda la historia de esta pareja. También fue una serie que apareció después, la vendimos también. Todas esas series ya después las hacíamos, pasaban por la televisión abierta y te las compraban las plataformas cuando habían sido exitosas. Las primeras apariciones de Netflix. Netflix tiene que irrumpir con fuerza por ahí por el año 2012, 2013, y ya el 2014 nosotros le estábamos vendiendo series. La primera que le vendimos fue Bala Loca. Bala Loca estuvo mucho rato en Netflix y fue muy exitoso. Héroes Invisibles. Héroes Invisibles también es una coproducción que hicimos con otros grandes amigos, con el Keiko Gándara, y contamos la historia de un embajador de Finlandia que estaba en la época del golpe acá y que logró sacar a un montón de chilenos que estaban perseguidos y los sacaban al extranjero, un poco en una lista Schindler, a otra escala, y era este personero de una embajada finlandesa que era de este porte. Ocultaban gente y la sacaban ellos al extranjero. Inés del Alma Mía. Ahí terminé. Yo con Inés del Alma Mía es un proyecto que yo heredé de alguna manera, un proyecto que se venía realizando en el canal. El canal le compró los derechos de la serie, o sea, de la novela a Isabel Allende, el año 2014, y pasó por un montón de manos, pero no se lograba buscar el financiamiento. Porque ya en ese momento había irrumpido, por ejemplo, Game of Thrones en HBO, y ya empieza a marcar la pauta de lo que las series son ya son series millonarias, donde un capítulo era de $5 millones. Yo creo que la temporada final de Game of Thrones terminaron sobre los $20 millones por capítulo, era una locura. Entonces, ¿qué tenías que buscar? Coproductores del extranjero para que tus series pudiesen tener, porque ya se había iniciado la crisis de la televisión abierta, los presupuestos se habían reducido drásticamente y el canal se quedó con este fierro caliente que era: pagamos un dineral por esta novela, no la estamos internacionalizando, y ahí entré yo y tuve la suerte del mundo de una vez, y ahí íbamos a las ferias de televisión al extranjero. Me acuerdo una vez puntualmente estábamos en Los Ángeles, me siento en la última mesa, la del pellejo, ya cansado, habíamos pasado por un montón de productores, una historia muy local, es muy cara, tal. Y me siento en una mesa a almorzar en los estudios de Warner, y llega un montón de españoles y se sientan alrededor mío, nos ponemos a conversar, y me pongo a conversar con uno de ellos y me dice: mira, ¿y qué anda haciendo? No, estoy buscando coproductores para una serie basada en una novela de Isabel Allende, que yo sueño con una serie. ¿Cuál? Que es un libro del que me enamoré. ¿Cuál? Inés del Alma Mía. Y yo lo escucho y dije: me están haciendo una cámara oculta. Me habían visto pasar por tantos productores
pidiendo y no se resultaba, y no, dije, alguien se enteró, me está haciendo el chiste, y luego usted cree, no, me dice, yo soy el director de ficciones de la televisión española, de TVE. Y después resultó que era verdad y empezamos a avanzar y se hizo finalmente Inés del Alma Mía con un presupuesto de $10 millones. Hicimos la temporada, yo dejé aquello, eso ya era el año 2018 y ahí renuncié al canal. Porque para el canal, de todas maneras, aunque lográramos el financiamiento, sabían que esa serie no les iba a dar un rédito en rating importante. Entonces ya pasamos de ser la guinda de la torta a la piedra en el zapato. Ya los presupuestos se habían desplomado, los sueldos, todo. Si la televisión abierta como tal, como nosotros la conocimos, quebró a partir del año 2013, 2014, y hoy día lo que tenemos como televisión abierta es muchísimo menos importante en términos de recursos y de injerencia a nivel nacional de lo que era la tele de esa época. Entonces ahí yo renuncié. Sudamerican Rocker, a ti te hizo ganar un premio. Sí, APES, el APES. ¿Sí? Por mejor serie juvenil, por allí tengo el APES, que es el único APES que me gané. En Infieles postulamos una pila de veces, nos tenían siempre por la votación popular, sí. Pero no era bonito políticamente terminar premiando una serie que yo no le encontraba nada. O sea, decía, bueno, que es que ustedes lo que más se parecen, me dijo una vez un director de otro canal. Infieles a lo más parecido a Condorito, le digo, socio. No hay mejor piropo que el que me estáis diciendo. O sea, si logré hacer algo con la genialidad que tenía Condorito, créeme que me siento halagado y creo que no me lo merezco ni de cerca. Pero con Sudamerican Rockers, que retrataba la historia de los prisioneros, esa la hicimos íntegramente nosotros. Fue también una inversión brutal para el canal Brutal. Fue la última serie importante que hizo Chilevisión en términos de financiarla completamente, sin CNTV, sin ningún aporte. La financió y allí la jugada fue de Pablo Morales, que era el director de contenidos, de Jaime, de gente que tenían ganas de contar esa historia. Sabían, yo creo, que era lo último que íbamos a poder tirarnos para contar historias nuestras sin tener que competir con Netflix. Y así salió Sudamérica. Rodrigo, bueno, linda historia dentro de lo que es el plano laboral tuyo, dentro de lo que fue la televisión. Tengo entendido también que eres casado con una periodista, sí. Tienes 2 lindas hijas, ¿cierto? Y hoy en día ese cambio, es el porqué, ese chip de llegar a tu pueblo y querer ser la persona que guía al pueblo, que administra el pueblo. ¿Por qué? Pero se llama igual como otro programa que también hice, Las Vueltas de la Vida. ¿Te acuerdas de ese que lo hacía Chascón Villegas con Fernando? Fernando Villegas. Que tomaban personajes que habían hecho algo y que ahora hacían otro completamente diferente. Las Vueltas de la Vida. El capítulo más lindo era el de Salo Reyes, que tenía una historia maravillosa. Y Las Vueltas de la Vida nomás, porque Guillermo, yo me fui, como te digo, renuncié el año 2018, me fui a vivir a Los Ángeles. Ya de tanto ir, me había hecho amigos allá, conocía gente, sabía, cachaba dónde quería estar. Y por sobre todo quería hacerle un regalo para la vida a mis hijas, que en ese momento yo las esperé que las 2 aprendieran a escribir y a leer para que pudiesen de verdad meterse a una cultura y meter el idioma y tener el idioma. Y hoy día, claro, hablan inglés casi nativo porque hicieron su par de años en Estados Unidos, y básicamente era un regalo que quería hacerle a mis hijas, que por lejos mi hija y mi mujer lo que más amo en mi vida, y para nosotros era una experiencia maravillosa. Pues nos fuimos, nos instalamos en Los Ángeles, en un sector muy lindo que se llama Westwood, que está entre Beverly Hills y Santa Mónica, al lado donde está UCLA, la universidad más importante. Me fui a estudiar también, y volví a fines del año 2019. Cuando llegamos nosotros, a las semanas empieza el estallido social, luego viene la pandemia, y yo tenía mi casa aquí en Catemu, que la tenía de toda la vida, la había comprado el año 2004, por ahí más o menos compré mi casa en la que vivo actualmente, y tenía una casa en Santiago, y esa estaba arrendada, vino la pandemia, no podíamos estar, y me empecé a quedar acá. Me empecé a quedar y empecé a trabajar desde acá, viajaba algunos días a Santiago, tenía un socio en Estados Unidos, estábamos levantando un proyecto, y de pronto salió este tema en una conversación. Alguien viene y me propone y me dice, bueno, ¿y por qué no eres alcalde? ¿Por qué iba a ser yo alcalde? Si yo no he estado nunca en política, tengo mi mirada política de las cosas, pero nunca he participado en política, nunca he estado en un partido político. Y esa persona fue la María Sánchez.
Un día conversando con la Marita me dice, ¿y no has pensado que podría ser un buen candidato? Resume en 2 minutos lo más bonito que te ha tocado vivir en este puesto de alcalde y lo más fuerte que te ha tocado vivir. Mira, lo más bonito es sin duda lo que te comentaba recién. A diferencia de cuando uno tiene un éxito a nivel personal, yo trabajé toda mi vida en la empresa privada, en los canales de televisión, que son empresas. El éxito, cuando nos iba bien, el canal se alegraba a los gerentes, pasaba a hacer Maradona, uno cruzaba por el pasillo, la gente te aplaudía, lo bien que te está yendo, muy bien. Pero no pasaba de ahí. Y sin embargo, cuando nosotros conseguimos proyectos importantes para la comuna, hoy día mismo acabamos de anunciar que abrimos el departamento psicotécnico para entregar licencia, estamos con un presupuesto de 2.500 millones aprobados para hacer la repavimentación completa de García Huidobro, en fin, el semáforo, son cosas que le cambian la vida a la gente. Y si lo tuviera que llevar al mundo futbolero, que también me gusta mucho, te diría que cuando uno está en la empresa privada tienes logros y el gol lo celebran entre la familia. Cuando estás en el mundo público y tienes un logro, el gol se grita estadio lleno y eso hace una diferencia brutal. Lo más difícil que me ha tocado vivir, te podría decir que son las catástrofes que hemos enfrentado, los incendios en el Cerro San José, las últimas lluvias, los accidentes que hemos tenido, que han sido no pocos, pero lo más difícil yo creo que es enfrentar todo lo anquilosado que son los mecanismos del Estado, la burocracia, que no digo no es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, es un problema de Estado que no logramos modernizar. Entonces, entre que tú detectas que un sector tiene un problema, levantas el proyecto, consigues el financiamiento y ese proyecto se ejecuta, pasan tranquilamente 2 años. Cuando llegas con eso, ya puedes llegar de manera obsoleta. Ya te lo dicen que está fuera de norma. Ya está fuera, claro. ya está fuera. Entonces, eso, Guillermo, enfrentar la burocracia del Estado, insisto, no es ni este gobierno ni el anterior. Es un problema del Estado que tenemos que modernizar. No puede ser que tú te demores 2 años con llegar con la solución que necesitamos, por ejemplo, para el Cerro San José. Para ayer. Y tenemos un regalito para ti. Amigo, ¿ya? Y con regalo. Snack y Semillas Pepita, que nos han acompañado desde el primer capítulo, y lo entregamos con mucho cariño. Es un pequeño obsequio, pero con mucho cariño. Mira. Y por todo lo que es el tema de podernos recibir en esta ocasión y darnos este espacio tan... No, por tan favor, solo para que veas, todo este cajón está siempre lleno de frutos secos. Así que esto me viene pero perfecto, Guillermo, y yo al revés, agradecerle a ustedes. Será hasta el próximo capítulo. Recuerde que estamos en Spotify y también en YouTube. Suscríbase junto a nosotros. Hasta pronto.